que nuestro, pero lo que... Disfrute el café, ¿eh? Sí, como... De todos modos, hubo algunas copias que no han sido suficientemente exitosas. La copia del sistema español, por ejemplo, de Claro, Turing, ¿no? eso fue cuando el tema de la Ley Federal de Educación. Yo hablando con mis colegas y con los muchachos de la escuela, le digo, yo en realidad no estoy en condiciones de decir exactamente esto era malo, el tema del polimodal en sí era malo. No creo que hubiera sido malo. Lo que pasa es que siempre, o en muchos de los casos, no se empieza por el lugar donde se tiene que empezar. Para hacer una reforma radical de esa magnitud, yo creo que lo primero que hay que preparar es al personal, o sea, hay que preparar a los docentes. Correcto. Porque si uno no prepara a los docentes, le hace un cambio fundamental en todo lo que es la currícula. Y los docentes, en realidad, en nuestra República Argentina, están formados disciplinarmente. Y para trabajar en lo que era el polimodal, habría que trabajar arealmente. Entonces, ahí hay un choque muy grande en el tema. Bien. Eso fue una de las cosas por la cual falló esta implementación de lo que se llamó el polimodal. Luego la vida, la infancia en el barrio, el fútbol, ¿qué había ahí? Sí, o sea, Deportivo Central. Bueno, el Club Deportivo Central nació en mi casa, digamos, la casa de mis padres, porque había un grupo de muchachos de esa época que eran varios años mayores que yo, 7, 8 años mayores que yo, entre los cuales estaba mi hermano mayor, mi hermano Omar, que bueno, en este momento está fallecido, y él fue el alma mater de la organización de ese club, con 4 o 5 muchachos amigos de la misma edad que él. Bueno, fundaron, digamos, el club y tuvo la sede en una casa que era de la familia de mis padres, ¿no es cierto?, en la esquina de Mateu y Urquiza. Nosotros vivimos pegados ahí. Claro. O sea que eso lo conozco de su nacimiento. De hecho, yo era chico, tenía 14, 15 años en ese momento, y hacía de redactor de las actas, ¿no es cierto? Bueno, hablamos de la época de las calles de barro en esa zona. Por supuesto. De un solo foquito en la esquina. Y los pasos de piedra. Los pasos de piedra, un solo foquito en la esquina. Exactamente, exactamente. Y también una infancia un poco más inocente. Sí, por supuesto. Era jugar al fútbol todo el día, todo el momento que podíamos. Bueno, después con el tiempo la Central hizo la cancha y donde hoy es un barrio, ¿no es cierto?, entre la manzana que da a Alén, Castelli, Buchardo y Mateu, ¿es cierto?, esa manzana, sí, que se la compraron en ese momento al señor Rendo, que tenía la jabonería ahí. Sí, exactamente. Claro. Sí. ¿Iban al matiné, al cine? Sí, en esa época sí. Cuando éramos más chicos iba al matiné, después ya un poquito más grande a ronda. ¿No? En ese momento había matiné, ronda y noche. Exactamente. En los cines trabajaban muy bien. Y estaban las series, ¿no? Que se veían, exactamente. La del Zorro y alguna otra. Exacto. Había, en esa época se iba mucho al cine. No es como la interpretación, bueno, no había televisión, lo único que había era radio, digamos, y entonces, bueno, los mayores escuchaban así novelas por la radio, nosotros los chicos por ahí no. Y después en la juventud los bailes también. Sí, después en la juventud Central también hacía bailes aquí en lo que era la Unión Ferroviaria en la calle Pedro de Carrera. Sí. Que bueno, dicho sea de paso, yo estuve en la inauguración de ese, en el año, yo era muy chiquito, creo que fue en el año 51, 52, porque mi padre era el presidente de la Unión Ferroviaria, o sea, fue 30 años presidente. Fue también autoridad a nivel nacional de la Unión Ferroviaria en esa época. Ese famoso salón devenido luego en la Plaza España. Exactamente, eso lo hicieron cuando él era el presidente. Sí. O sea, fue una etapa, digamos, para recordar con cariño, ¿no? Sí, sí, con mucho,
O sea, no teníamos demasiados problemas, no existían, digamos, muchos de los problemas que existen en la actualidad, del tema del problema de la droga, claro, y todas esas cosas no existían, ¿no es cierto? O sea, no nos dedicábamos a ese tipo de cosas, era una juventud mucho más sana, me parece, en ese aspecto, ¿verdad? También en cuanto al tema de la seguridad, que hoy se habla tanto, yo recuerdo de que la puerta de entrada a mi casa y a toda el barrio nunca estaba con llave. El edificio de la Escuela Técnica tiene sus años, por supuesto, ya es un edificio hermoso. Sí, sí. ¿Construido en qué año aproximadamente? Bueno, lo que dice la escuela fue fundada en el año 1924. El edificio lo empezaron a hacer allá por el 28 aproximadamente, pero estuvo bastante tiempo parado porque lo agarró la crisis del 30. Inclusive la historia dice que la escuela como mínimo estuvo 2 a 3 años cerrada por esa crisis. Ajá. Después se reabrió y en la placa de, digamos, de inauguración data del año 37, cuando se inauguró ese edificio. Porque muchos piensan que ese edificio era parte del hospital, o sea, del hospital de la ciudad, ¿no es cierto? Lo que sería el hospital Pirogano. Pero en realidad el hospital estuvo en ese terreno, pero los frentes daban por la calle Perón de Carrera. Hay fotos. Mi madre, que era nacida acá en Tres Arroyos, lo conoció y me decía así. Era un edificio de 2 pisos, bastante grande, llegaba hasta la mitad de cuadra aproximadamente, de Pedrón de Carrero hacia la Valle. Y eso fue todo demolido para realizar este edificio. Han pasado evidentemente muchísimos profesores, muchísimos más alumnos por la escuela, pero si tuviera que hacer nombres de 4 o 5 profesores que usted haya admirado o que se hayan, digamos, eternizado un poco en la historia del colegio, de la escuela, ¿qué apellidos daríamos, por ejemplo? Yo tuve muy buenos profesores. Lo que pasa que a los muy buenos profesores uno los termina valorizando después del tiempo, ¿verdad? Sí. Y yo digo que, por ejemplo, don Luis Grignoli, claro, vive, ¿curso de geografía? Historia y geografía. Sí. En ese momento era un hombre joven, cuando nosotros éramos alumnos de él. Al maestro Carlos Moscardi, un ejemplo. Al profesor Liva. Ah, sí, claro. Todos ellos y al el ingeniero Manuel Dean. Ellos fueron todos. Física, ¿no? Era profesor de química, era ingeniero químico, un hombre, unos conocimientos extraordinarios y una forma de manejo de la clase muy particular, pero son gente que a uno le dejan esa impronta, esa enseñanza, y que uno recuerda siempre. ¿Cómo se lleva con la gastronomía? Creo que bien. Bien, sí, bastante bien. ¿Como cocinero? Bien, sí, muchas veces me toca. Muchas veces la cooperadora de la Asociación de Madres hacen eventos, y si no se hacen los eventos, igual hay que ir después de terminación a hacer la limpieza y dejar todo en condición, tanto el comedor, la cocina como el Zoom. Y entonces vamos un grupo, ¿no es cierto?, que son 4 o 5 familias, y bueno, la mayoría de los casos me toca cocinar para... Bien, variada me gusta, la cocina. sí, pero me gusta hacer, ¿verdad? ¿Y buen vino también? También, sí. Con límite, por supuesto, claro. Lógicamente, sí, solamente en esos eventos, en la comida. Sí. No tomo ninguna bebida después de la comida. Correcto. Le nombro una palabra a ver qué significa. Sírvase el café si quiere. Prepárelo, tómelo tranquilo. Sí. Le nombro una palabra que posiblemente esté entre sus afectos. Creo que le gusta mucho Cladomecó. Sí, efectivamente, me gusta mucho Cladomecó. Decir que tenemos una casita en Cladomecó desde hace muchísimos años.
Y bueno, las vacaciones de verano, si no es el 1 o el 2 de enero ya estamos en Claromecó y hasta el día antes de comenzar las clases nos radicamos allá. O sea, es una conclusión de que, bueno, a mí me gusta, mi señora también le gusta mucho y mi hijo es fanático de Claromecó, así que... ¿Y en Claromecó qué es? ¿Siestas, asados, playa, pesca también? No, pesca no. De la pesca lo único que me gusta es comer el pescado. Pero sí, a mí me gusta, por ejemplo, ahora salgo a la mañana temprano, me gusta levantarme bastante temprano, salir en bicicleta hasta las 9:30 de la mañana. Y bueno, después tomar unos mates, después hacer alguna parrillada, dormir la siesta. ¿Hay tiempo para la lectura también? Sí, también me gusta la lectura. Lo que pasa es que yo soy un lector de que no tengo muchas variaciones en cuanto a leer. Me gusta leer sobre la parte técnica y sobre todo lo que a mí me gusta, la electricidad, la electrónica, la automatización, esas son las lecturas que me gustan. ¿A través de manuales, por ejemplo, en ese caso? Manuales, revistas. ¿Hay revistas también? Hay muchas revistas especializadas. Sí, hay muchas revistas. O sea que se animaría perfectamente a hacer una instalación eléctrica de una casa. De hecho, bueno, en mi juventud me dediqué a la parte de instalaciones eléctricas, no a la parte domiciliaria, sino a la parte industrial. Sí, hice muchas instalaciones industriales, muchas instalaciones de planta de silo, hice muchas instalaciones también de casa de domicilio, pero para amigos, nunca como un medio de vida, digamos. Hugo, con respecto a este tema de la electricidad aplicada, digamos, se ha avanzado mucho tecnológicamente, ¿no? Sí, lógicamente. Hoy en día, sobre todo lo que es la parte industrial, es la automatización y la robótica, es lo que está en este momento mayor auge, ¿verdad? Hoy en día es lo que le tratamos de inculcar a los chicos. Por suerte tenemos muy buen equipamiento y también gente preparada para que los alumnos hagan las prácticas con elementos reales, ¿no es cierto? Hemos incursionado en la automatización hasta lo último, en redes GASI, y en este momento estamos en la robótica. Han recibido también aportes de empresas que han confiado en la calidad educativa de la escuela y antes me acuerdo de los motores de la industria acá en Argentina en algún momento, ¿no? Sí. O de la Renault. Sí, en este momento tenemos de la Mercedes-Benz, hay muchas máquinas. Hay una cuestión que no es menor, que es muy beneficiosa para los alumnos de la escuela técnica, es que en la última reforma que se hizo de la parte curricular para las escuelas técnicas, se incorporó un año más, ¿no es cierto? Hoy en día son 7 años, que en realidad no es significativo con respecto a lo anterior, porque siempre las escuelas técnicas tuvieron un año más que las demás, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que en su momento eran 6 años. ¿Por qué? Porque las escuelas primarias eran de 7 años. Sí. Ahora, como la provincia de Buenos Aires decidió que la educación primaria es de 6 años y la secundaria también es de 6, entonces las escuelas técnicas tienen 7, pero en realidad en cuanto a la franja etaria es exactamente la misma que teníamos antes. Pero lo que me quería referir es que en la última reforma, en ese 7º año, ¿no es cierto?, que es un año en lo cual los alumnos tienen solamente materias específicas, materias técnicas, no tienen materias del tronco de la formación general, sino son todas científicas, tecnológicas o técnicas específicas. Y además tiene, lo novedoso es que para recibirse de técnico tienen que certificar como mínimo 200 horas en puestos reales de trabajo, en empresas. Y entonces eso es a partir del año 2013, ¿no es cierto? Porque la reforma empezó en el 2007, terminó en el 2013, se recibieron los primeros técnicos de esta reforma. Nosotros, estas prácticas que se llaman prácticas profesionalizantes, ¿no es cierto?, que se hacen en las distintas empresas,
Nosotros hemos tenido suerte, hemos podido hacer los convenios con las empresas más importantes de la ciudad, del partido. Por ejemplo, en electromecánica hacen como mínimo 100, 150 horas en la cooperativa eléctrica, ¿no es cierto? Hacen en otras empresas del parque industrial, las otras tecnicaturas también. La parte de alimentos la hacen en Tosten, en otras empresas radicadas todas en la ciudad de Desarrollo y en la Universidad del Sur. La llegada del Cresta ha sido importante también, ¿no? El Cresta muy importante, inclusive todo lo que se refiere a la parte de esta nueva carrera de ingeniería industrial, toda la parte de técnica se va a hacer en la escuela, ¿no? Claro, o sea, hay como una prolongación, digamos, de estudios desde la escuela técnica. Exactamente, eso es importante. Yo creo que eso va a ser muy importante para el desarrollo.